Entonces, habiendo hecho ese encuadre, ¿no? Ese inicio, voy a presentar una laminita, siento que no es más que para llevar un orden, y de pronto tiendo a ser medio disperso en mis cosas, entonces así yo me ordeno y ustedes no sufren, ¿cierto? Tratando de seguirme la conversación, ya es eso, así que no es más. Bueno, si tuviéramos que hablar, ¿cierto? De desafíos en el área de la salud mental, creo que la primera cuestión que surge, ¿no? Tiene que ver con el tema relativo a cómo, de cierta forma, nuestra profesión ha ido abandonando paulatinamente y sistemáticamente lo que entiende por mente. Y eso es complejo. Es decir, de alguna forma, ¿cierto? En este forma de querer comprender nuestro trabajo para las personas, ¿no? La idea de un aparato mental ha ido quedando probablemente atrás, ¿cierto? Ya no tenemos, si nosotros observamos, ¿cierto? Los tratados al respecto de la temática mental y la salud mental o la patología, más que lo que se nos ofrece desde los manuales diagnósticos, ¿cierto? Eh, y sin embargo, ahí habría que hacer un primer reconocimiento de que persistimos en un concepto al respecto del aparato mental extemporal. Es decir, los últimos discursos, ¿no? Los últimos tratados, como cuando digo discurso me refiero a relatos acerca de la mente, ¿cierto? Han ido cediendo para quedar como una especie integrada de conceptos respecto de la experiencia mental entre los elementos que descubrimos desde, no, o se plantearon más bien, ¿cierto? Desde el psicoanálisis, ¿cierto? A la cognitiva conductual y finalmente con aportaciones no de todo lo que ha sido el desarrollo en neurociencias. Pero la verdad es que cuando uno observa, ¿cierto?, cómo hemos ido construyendo el discurso al respecto de lo que es, ¿cierto?, el aparato mental, nos damos cuenta que nos hemos referido, ¿cierto?, a la mente, más bien usando metáforas. Ya esta es una idea que generalmente la he desarrollado en otros seminarios o cursos, pero que siempre me parece importante destacar porque es la base, ¿no? O sea, si hablamos de salud mental, ¿la salud de qué? Es la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿a qué nos referimos con eso? ¿Ah? Y desde esa perspectiva, ¿cierto? Cuando uno hace un análisis, ¿no? Desde, no sé, Mesmer a la fecha, ¿cierto? Lo que observamos es que todos los especialistas, estudiosos, investigadores del área, ¿cierto? Han recurrido a conceptos metafóricos que están disponibles en otras áreas de las ciencias, ¿cierto? Para poder hablar de la mente. Y eso uno lo puede ver, por ejemplo, cuando Mesmer habla sobre el magnetismo animal, ¿cierto? En su contexto estaban haciendo experimentos con imanes. Cuando Freud se refiere, ¿cierto?, a la mente, en el contexto científico están en una profunda revisión, ¿no?, de la física newtoniana. Estamos haciendo una serie de investigaciones en el área y por eso que las conceptualizaciones que Freud va a hacer al respecto de la mente provienen de la física, por eso es psicodinámica, por eso hablamos de mecanismos, por eso hablamos, ¿cierto?, de proyección, por eso hablamos de una estructura mental topográfica, ¿cierto? Y el respecto de la personalidad, lo mismo. ¿Ya? Más tarde, evidentemente, en un salto histórico enorme, va a aparecer el primer computador, ¿no? En el concierto de tecnología que tenemos los seres humanos que hemos ido desarrollando, entonces va a aparecer una línea que va a decir en realidad, ¿cierto? La mente es como los computadores. En fin, entonces cuando empezamos a mirar, ¿cierto? ¿Qué hemos dicho al respecto de esto? Tenemos que reconocer, ¿cierto?, que nuestra conceptualización de la mente no tiene un lenguaje propio y en general la psicología, ¿cierto?, toma prestado, ¿no?, un elenco conceptual de disciplinas que no son ella misma. Es decir, usamos palabras de otras disciplinas en general para hablar de los problemas que nosotros percibimos. Probablemente incluso uno de los últimos, ¿no?, como la resiliencia, también proviene de la física. Y lo instalamos como una mirada, ¿cierto?, al ser humano y por lo tanto de verla nuestra falta de conceptos para poder referirnos a algo que hasta hoy no aparece en una mesa de autopsia. Es decir, hasta hoy no nos encontramos el aparato mental, ¿cierto?, ahí. Eh, Desde esa perspectiva, ¿cierto?, si uno pudiera observar, vamos a silenciar a la Andrea, Vamos con Raider, vamos con... ya, ahí está. Entonces, si uno, ¿cierto?, observa estos elementos, vamos a poder darnos cuenta de que hemos heredado una disciplina en el área de la psicología primero, ¿cierto?, que se ha trasladado a la psicoterapia
que posee, podríamos decir, una perspectiva común y que tiene que ver con una conceptualización de la mente, pero individual. A pesar, ¿cierto?, de que algunos estudiosos como Piaget, ¿cierto?, Vygotsky han instalado a la variable social al respecto del aprendizaje y el desarrollo, ¿cierto? Nuestra conceptualización de la mente sigue siendo individual y eso uno podría observarlo, por ejemplo, al respecto de la práctica, ¿cierto?, que tenemos en terapia, especialmente en Chile, ¿cierto? Ahí saludamos a los colegas y a las colegas extranjeras. La terapia predominantemente es individual. Hay una poca consulta en terapia de parejas, por ejemplo, y para qué decir, ¿cierto?, terapia familiar. Es decir, yo he tenido la experiencia de recorrer Latinoamérica por estudio, por congreso y cosas por el estilo, y yo me he dado cuenta que en otros países, Bolivia, Perú, por ejemplo, Argentina, las familias acuden a terapia. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es algo que debiera ocurrir? No, es simplemente una constatación. ¿Ya? Nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos una tendencia a la atención de tipo individual. Pero, pero claro, no es un error forzado, ¿no? Es decir, tenemos ahí una base epistemológica que nos permite comprender, ¿cierto?, que nos invita a comprender la mente como algo individual. Si nosotros observamos, ¿cierto?, nuestros aparatos, ¿no?, de evaluación diagnóstica, interrogan a la persona, ¿no? O exponen a la persona a articular, ¿cierto? O a estar frente a una serie de, ¿cierto?, artificios que permiten tener un diagnóstico que además es individual. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto?, cuando observamos cómo conceptualizamos la mente y por lo tanto la terapia para los que trabajamos en terapia, pero además, ¿cierto?, cuando conceptualizamos la salud mental, nuestra primera mirada, ¿cierto?, y nuestra primera tendencia es observar al individuo separado de lo social. Eso es herencia, ¿cierto?, de una disciplina como la nuestra, que nace además en un periodo de la historia en donde las distintas ciencias, ¿no?, e incluso la filosofía, se está haciendo preguntas que son de tono individual. En contexto, por ejemplo, podríamos decir cómo corrientes nuevas dentro de la filosofía, como es la fenomenología, instala inicialmente preguntas al respecto de cómo yo conozco el mundo. ¿Te das cuenta? Y cómo el mundo, ¿cierto?, se me aparece a la conciencia. Pero, por ejemplo, podríamos verbalizarlo de otra forma, ¿no? Y es cómo en el fondo el mundo se me presenta. Entonces empezamos a darnos cuenta de que, de alguna forma, ¿cierto?, interacciones que son fundamentales y básicas, ¿no?, como es, por ejemplo, el cuidado, planteado, ¿no?, como una figura importante de interacción entre los seres humanos, no se plantea. Como el conocimiento del mundo, ¿cierto?, y de todo lo que me rodea, va siendo paulatino y va teniendo la lógica del cuidado, ¿no?, que puede ser en general de una madre o de cualquier cuidador, que desde niño o niña te fue presentando, ¿cierto?, los distintos estímulos que nos encontramos en el ambiente, que pueden ser cosas, colores, conceptos y relaciones. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto?, cuando empezamos a observar los problemas que hoy día nos toca tratar en el área de la salud mental, tenemos una nube o tenemos un área negra, ¿cierto?, sobre la cual es difícil interactuar, en tanto no tenemos de alguna forma, ¿cierto?, los indicadores, ¿cierto?, epistemológicos que nos permitan abrir la experiencia de aquel que acude a nuestra consulta desde una perspectiva más social. Entonces, en esa línea, ¿cierto? Cuando miramos, ¿no?, el problema que tenemos es justamente nuestra incapacidad muchas veces para integrar en nuestra manera de conceptualizar los problemas de salud mental con variables sociales. Entonces ese es un primer punto, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cierto?, de pronto nos queda una especie de ilusión de que la técnica en terapia podría solucionar todo. Y eso probablemente muchos de ustedes, los estudios muestran que los más jóvenes, ¿no?, pero en general hay una preocupación, ¿cierto?, por aprender técnicas para el trabajo en salud mental, ¿cierto?, cuando en realidad pareciera ser que los desafíos no están totalmente ahí, ¿ya? Es decir, nos encontremos de pronto con colegas que conocen muchas técnicas, pero que no saben muy bien qué hacer con ellas. Entonces, desde esa línea, ¿cierto?, habría que decir de que de alguna forma esta conceptualización del aparato mental ya instala un desafío importante para la salud mental. ¿Desde dónde? Desde la academia. Es decir, recuerden ustedes, ¿cierto?, la cantidad de horas que tuvieron, ¿cierto?, estudiando procesos mentales, estudiando, ¿cierto?, la historia de la psicodinámica, cómo logró, ¿cierto?, acoplar un concepto de mente, de personalidad, ¿cierto?, cómo siguen todos los tratados de patología
pero en general, ¿cierto?, planteando la mirada en el desarrollo, ¿cierto?, de este problema en un solo individuo. Que habría que decir además, ¿no?, que nuestro tratado en general de salud mental, ¿cierto?, de patología, está basada en la respuesta que las mujeres han ido dando, ¿cierto?, al maltrato estructural y relacional, ¿cierto?, y que de alguna forma se manifiestan síntomas, ¿no?, que se pueden de alguna manera conceptualizar o ¿cierto?, sistematizar en un tratado de cierto diagnóstico. Entonces, desde ahí, lo que uno puede observar es cómo la academia, ¿cierto?, ha ido desarrollando paulatinamente una lógica burocrática, ¿ah?, que estimula los papers, ¿no?, estimula la investigación, ¿ah?, de procesos que se puedan traducir en baremos estadísticos y puedan plasmarse en un paper no superior a 30 hojas. ¿Te das cuenta? Y eso recibe, de alguna manera, ¿cierto?, el apoyo económico para el trabajo investigativo. Sin embargo, una gran crítica que podemos hacer es que la academia está desactualizada. Hace años atrás, un poquito antes de la pandemia, con García, nos pidieron de Cambridge, no sé cuánto, que hiciéramos un artículo sobre el desarrollo de los currículos académicos en Latinoamérica. Y todos son sospechosamente coincidentes. Podríamos decir, se diferencian por horas más, horas menos de psicoanálisis, pero en general la estructura es la misma. Los mismos métodos de investigación, ¿cierto? Los mismos procesos en terapia, y en general, ¿cierto? Hoy día uno tendría que decir que enseñar psicología es una carrera barata. Yo solo necesito mobiliario, ¿cierto? Y un docente que enseñe, pero psicología no requiere laboratorio, no requiere nada, ¿no? Es decir, alguien que haga discursos y proponga lecturas que en su mayoría ya ni siquiera son tomadas en la biblioteca, o sea, se descargan de internet. Desde esa perspectiva, podríamos decir que un segundo elemento que sostiene esta conceptualización del aparato mental proviene de la prepotencia de los modelos biomédicos. Es decir, cualquiera de los colegas que está acá y que ha tenido que trabajar en el área pública ha sentido de alguna manera la insatisfacción, la frustración, ¿cierto?, el burnout de los equipos de salud mental, muchas veces no sintiéndose desplazados por los discursos biomédicos de psiquiatras, ¿cierto?, muchas veces, pero también de médicos especialistas en el área con una especialización mucho más sencilla, ¿cierto?, que lo que pudiera ser un psiquiatra o un psicólogo clínico o una psicóloga clínica, pero los modelos, ¿cierto?, de funcionamiento en salud mental en la salud pública están de alguna forma coordinadas y llevadas por el médico. Y que es lamentable porque además hay otras profesiones, no solo estamos nosotros, sino que también están las enfermeras. ¿Te das cuenta? Hay más gente que puede de alguna forma coordinar estos elementos. Sin embargo, una queja que uno percibe permanentemente es la frustración, ¿cierto?, al respecto de poder desarrollar en el tiempo, ¿no?, procesos de terapia o de trabajo clínico. Lo que además le acompaña, evidentemente, la precariedad salarial en los profesionales del área de la salud mental, especialmente, siento, quienes trabajan en los servicios públicos, que genera, ¿no?, una rotación importante de profesionales porque en algún momento, siento, o aparece un trabajo más atractivo o las personas tienen aspiraciones, siento, que requieren otro trabajo, ¿no?, y otro ingreso para poder sentirse bien, ¿no? Y por lo tanto, en general, los equipos de salud mental que encontramos hoy día en la salud pública están bastante maltratados laboralmente. Y evidentemente, ¿cierto? Se mantienen tanto, no hemos hecho una revisión en serio de nuestras evaluaciones psicológicas, o sea, de nuestros instrumentos de evaluación, persisten, ¿no?, en el individualismo, no hemos hecho una evaluación en serio de muchos de los aparatos que usamos todavía para ¿cierto?, el trabajo diagnóstico, para hablar de su vigencia y de su pertinencia, y por lo tanto, ¿cierto?, las evaluaciones diagnósticas, los tratamientos se piensan de manera individual e incluso la persona del terapeuta. Es decir, nosotros, si somos sinceros con nosotros y nosotras mismas, de alguna forma llegamos a estudiar psicología por alguna situación personal que queríamos conocer, resolver, ¿cierto?, o trabajar.
y la visita de los terapeutas a terapia no tiene, ¿cierto?, la misma frecuencia, porque nosotros mismos invalidamos incluso el trabajo que hacemos. ¿Por qué me tendría que tratar, ¿cierto?, o cómo me voy a tratar con un colega? Porque muchas veces nos pasa que en general incluso desconfiamos de la terapia. Y eso es complejo. Ya, cuando uno se acerca a las cifras, ¿no? Este es cifras que se presentaron ahora en mayo, que parece a mí que identifican un poco, no nos acercan, tienen que ver, ahí pido mis disculpas, ¿cierto?, a los colegas y a las colegas extranjeras, pero está centrado en Chile, ¿cierto? Es una evaluación que hizo la Asociación Chilena de Seguridad junto con la Universidad Católica, ¿cierto?, que lo llaman termómetro de salud mental, lo hacen todos los años, y ya nos presentan algunas cifras al 2023. ¿Ah? Estamos hablando de que es una encuesta por sobre 30.000 personas, es una encuesta representativa de ciudadanos, ¿no?, de mayores de 18 años y que viven en ciudades, ¿ya? Pero ya las cifras van mostrando una tendencia compleja que tiene que ver, ¿cierto?, con cómo se presenta una brecha de género. Es decir, que el 17%, ¿cierto?, de los encuestados exhibieron síntomas asociados a problemas de salud mental. Y eso equivale a 2 puntos percentuales más al respecto de lo que fue la medición del 2022. Es decir, en general se observa una tendencia al alza. ¿Ya? Pero cuando se mira el trabajo en la encuesta un poco más en detalle, se observa que un 25% de las mujeres presentó problemas en salud mental. Y eso se elevó al respecto de la última medición en 6 puntos. Pero fíjense, en los hombres, el 9,6% mostraron problemas en salud mental, con una disminución de 2 puntos al respecto de la medición anterior. En este sentido, ¿cierto? En un resumen, ¿no? Después les voy a decir de dónde pueden sacar la investigación, ya un 20%, ¿cierto? Se observó un alza, perdón, se observó un 20% de síntomas de depresión en mujeres, con un alza de 4 puntos al respecto de la medición anterior, 6,8 de síntomas de depresión en hombres y con una disminución de 4 puntos al respecto de la medición anterior. Cuando preguntamos, por ejemplo, por percepción de soledad e insomnio, las mujeres puntuaron 26% y 18,6% respectivamente, con un alza de 2 puntos, y los hombres un 15 y un 13,8% en percepción de soledad e insomnio, con una disminución de 2 puntos. Las explicaciones que se dan, ¿cierto?, desde esta investigación es que pareciera ser, ¿cierto?, la crisis económica en curso en Chile, que, ¿cierto?, ha golpeado fuerte desde lo que fue, ¿cierto?, el problema inflacionario y ahora el problema en recesión, pareciera ser golpea más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y especialmente se explica por el sistema laboral y la precariedad laboral en la misma, ¿cierto?, en la que se encuentran mujeres al respecto de hombres. Cuando buscamos estresores, es decir, qué es lo que estresa a la gente, ¿cierto?, y afecta la salud mental, del 66 al 67% declaró que teme ser víctima de delincuencia. Es probablemente una variable importante, ¿cierto? Sabemos tuvo también una muestra significativa en lo que fue las votaciones, ¿no?, de la Comisión para la Constitución, y se muestra también como un estresor significativo en lo que es, ¿cierto?, la salud mental de los y las chilenas. Un 50% teme, ¿cierto?, a las proyecciones económicas, es decir, ¿cierto?, a sufrir un deterioro económico y material en su familia, y un 28,3% presenta miedo a perder el empleo, así como un 15,17% miedo a contagiarse de COVID. ¿Ya? Ese de COVID ha disminuido y el miedo a perder el empleo, curiosamente, también. Pero son los estresores que están, ¿cierto?, a la base de acuerdo a esta encuesta. La encuesta preguntó por tratamientos psicológicos como solución, y es interesante la cifra. Fíjense que indagó satisfacción y percepción de efectividad, ¿ya?, de los tratamientos psicológicos. Psicológicos, no psiquiátricos, dice psicológico, ¿ya? Una de cada 5 personas se declaró satisfecha o muy satisfecha de el tratamiento psicológico que había recibido. ¿Ya? 3 de 4 personas notó cambios y algunos cambios significativos al respecto de su problema una vez que recibió tratamiento psicológico, ¿cierto?, para lo que estaba sufriendo.
Y quienes tienen tratamiento de salud mental, ¿cierto? Un 45% de probabilidad de sentirse bien o muy bien al respecto de quienes no están cursando un tratamiento en salud mental. Son los datos de Termómetro Salud Mental, Asociación Chilena de Seguridad, Universidad Católica 2023. ¿Ya? Ahí está el estudio, hay un ¿cómo se llama? Un video en YouTube donde hacen la presentación, entonces lo pueden buscar y les va a aparecer ahí la información más en detalle si quieren o necesitan ciertos los datos como para hacer investigación. ¿Ya? Desafíos al respecto, que me parece a mí pueden ayudar en esto. Yo creo que primero tenemos que eh, problematizar las tautologías diagnósticas, ¿ya? Es decir, ¿cierto? Tenemos una tendencia a decir que los síntomas que pueden, ¿cierto? Que se manifiestan y que muestran depresión, entonces llevan al diagnóstico de depresión. Perfecto, esa, ¿cierto? Es evidente, pero es tautológico. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿cierto? Es qué explica que las personas, ¿cierto? O mi paciente, permanezca con una depresión en el tiempo. Es decir, ¿cuál es el problema a la base? Que hace que tengamos este cuadro clínico frente a nosotros. Ya eso de alguna manera nos obliga a abrir nuestros discursos, ¿no? A abrir nuestros análisis y nuestro trabajo, por ejemplo, a lo que tienen que ver con las variables sociales y al respecto, ¿cierto?, de diferencia de género, para poder comprender, por ejemplo, que el trabajo que estoy haciendo en clínica con un sujeto varón, ¿cierto?, es muy diferente a lo que puede ser con una mujer, ¿cierto?, o con alguien que está en otra área, ¿cierto?, o en otra orientación sexual. Es decir, pareciera ser, enfrentan desafíos sociales diferentes, que explican, por ejemplo, la sintomatología que se pudiera observar y que pudiera pesquisar yo, ¿cierto?, o cada uno de nosotros, a partir de una evaluación diagnóstica estándar. Es decir, la pregunta es, ¿por qué, ¿cierto?, se mantiene en el tiempo lo que yo observo? En el fondo, tiene que ver con cómo, junto a la hipótesis diagnóstica, tengo o soy capaz de elaborar una hipótesis de recursividad. Y el problema que vamos a abordar, ¿cierto?, o que vamos a enfrentar, es que muchas veces la hipótesis de sostenimiento en la hipótesis de recursividad te va a dirigir a un problema de tipo relacional o social. Es decir, maltrato laboral, es decir, problemas de pobreza, es decir, ¿cierto? Problemas de pareja, ¿te das cuenta? Entonces, esa mirada, ¿cierto? Debemos desarrollarla porque si no quedamos en una tautología. Es decir, aplico un tratamiento, perdón, aplico una prueba diagnóstica que me arroja síntomas de depresión y por lo tanto diagnostico depresión, pero usted no tiene nada. Es un problema, ¿cierto?, que de pronto nos toca a diario y que generalmente cuando además a eso abrigamos una esperanza ciega a la técnica, entonces lo que experimentamos es frustración. ¿Por qué mi paciente no avanza? Porque estamos poniendo el ojo, ¿cierto?, en un lugar donde no está la situación. Eh, Debemos informarnos acerca de los instrumentos legales de organizaciones o instancias de justicia social. Es decir, nosotros como terapeutas debemos saber, por ejemplo, el proceso de sindicalización de una persona. Ante una situación de un paciente que está sufriendo maltrato laboral, ¿cierto?, que está sufriendo acoso de ese tipo, ¿cierto?, debemos prescribir sindicalizarse. Debemos prescribir que visite, ¿cierto?, los organismos que cuidan las leyes del trabajo. Es decir, tenemos que saber que hay oficinas como por ejemplo inspección laboral en donde la gente tiene que ir, ¿cierto?, y presentar su problema, porque su problema está, ¿cierto?, se sostiene en el tiempo, se explica su recursividad por una situación injusta, para la cual, por ejemplo, el Estado ha previsto los dispositivos que le permiten lograr justicia. Debemos saber, por ejemplo, cómo es el proceso de mediación para la tuición, ¿cierto? O la visita regular, o lo que significa, ¿cierto?, la pensión alimenticia, porque tenemos que ser capaces de en terapia conectar a esa mujer o a ese hombre, ¿cierto?, que está sufriendo maltrato o que está sufriendo, ¿cierto?, un problema serio al respecto de lo que es el cuidado y la manutención de los hijos. Entonces, debemos de alguna forma ser capaces de prescribir eso. Debemos prescribir que aquel que se siente mal, ¿cierto?, en su vida, pueda acceder a grupos
a juntas de vecinos, debemos saber de los ofrecimientos de iglesias, debemos saber del ofrecimiento de distintas organizaciones sociales que permiten el encuentro y ser capaces de integrar tareas que le permitan a las personas relacionarse con los demás. Hasta aquí nuestra disciplina ha sido muy funcional a una manera de comprender la sociedad en donde lo colectivo y lo público se experimenta como una amenaza. ¿Ah? Por eso que, cierto, todos preferimos, si tuviéramos la oportunidad de matricular a uno de nuestros hijos, ¿no?, en el colegio, entre un colegio público, particular subvencionado y uno privado, si no tuviera las lucas, al privado, ¿no? Si pudiera elegir entre la salud pública o la privada, porque lo público, desde el modelo, ¿cierto?, social, cultural, económico que tenemos, te instala lo público y, ¿cierto?, lo colectivo como algo que te amenaza. Cuando en realidad pareciera ser, ¿cierto?, que es al revés, ¿no? Es decir, las personas, en la medida en que establecen, ¿no?, relación con otros, en la medida en que abren su círculo, su red de apoyo, experimentan bienestar. Y desde esa perspectiva, ¿cierto?, debemos indicar, yo lo digo con mucha emotividad, ¿no? El machismo y la masculinidad tóxica deben ser señaladas como una causa significativa del deterioro mental, no solo de las mujeres, sino de los hombres que funcionan esa dinámica y cuando hay hijos, evidentemente, las infancias. Es decir, fíjate, para mí es muy complejo el tratamiento con, hoy día decía yo colegas, ¿no? Pero en general, ¿cierto?, las mujeres en relaciones que de verdad provienen de hombres que su masculinidad la viven, ¿no?, desde esa toxicidad y causan un malestar significativo. Y tenemos que los hombres, un trabajo importante en esta área al respecto de no normalizar, ¿cierto? Ni, ¿cómo se llama?, bajarle el perfil, ¿cierto?, a sujetos varones que de pronto consultan por malestar en las relaciones que tienen con sus parejas, sino que a revisar cómo están interactuando con las personas que ellos declaran que aman. Creo que hoy día, generalmente cuando digo esta hipótesis, molesta un poco, pero creo que la falta de estudios de ética, cuando nosotros miramos los currículum académicos, y es un ejercicio que ustedes pueden hacer, si es que están por ahí interesados en el tema, se van a dar cuenta de que la asignatura, siento que ética se enseña como asignatura en el currículum, ¿no?, de formación y de estudio de los psicólogos y psicólogas. Se ha desprovisto el estudio de ética, ¿cierto?, en el desarrollo de la carrera. Y esto es complejo, porque uno puede, en el proceso clínico, en el trabajo en salud mental, errar la técnica. Y cuando yerras la técnica, la puedes corregir. Pero cuando yerras la mirada ética al respecto de tu trabajo, entonces entras en un problema incorregible. Y eso, ¿cierto? Ha habido un proceso para, no sé, alivianar el currículum de psicólogo en donde se ha desprovisto de estudio en el área. Lo mismo al respecto de filosofía, una explicación que yo tengo, ¿cierto? Para quienes todavía no se entusiasman con el viejo psicoanálisis, es que en el fondo andan buscando filosofía y no se han sabido encontrar con la filosofía, ¿no? O no han podido. Y claro, fueron a dar en el psicoanálisis y por eso hoy día, ¿cierto?, abrigan discursos, ¿no?, que en terapia o en el trabajo en salud mental, la verdad, no tienen ninguna relevancia y en general, ¿cierto?, entorpecen el trabajo clínico. Hay que hacer un paso por ahí, ¿no? Los filósofos contemporáneos han ido desarrollando varias ideas al respecto de la mente, hay una filosofía de la mente y que nosotros simplemente no consignamos o no observamos. Creo que la psicología social, que fue relegada, ¿cierto?, a una asignatura más en el currículum académico, debiera ser un espacio que visitemos para poder abrirnos, ¿cierto?, a críticas que lamentablemente, cuando uno las observa con mayor profundidad, derivan en la sensación de que son críticas políticas y como hemos desarrollado de cierta forma una especie de alergia, ¿no?, a todo lo que suena a política, entonces nos alejamos de ello. Pero tenemos que tener referentes sociales que nos permitan hacer una mirada de la sociedad crítica. Es decir, en este momento tenemos que aceptar que Chile, ¿cierto?, no porque solo sea, ¿cierto?, una construcción social y política neoliberal, sino que la manera en que hemos construido este país desde los últimos 50 años se ha vuelto una sociedad que enferma.
Y eso lo tenemos que aceptar y observar, es decir, creer que cada persona que llega tiene una depresión separada del contexto sociocultural en el que está, y eso probablemente tiene que ver también con Colombia, tiene que ver con Argentina, y con todos los países latinoamericanos en este momento con crisis importantes en el área, ¿cierto? Entonces somos bastante inocentes. Es decir, la base del malestar también tiene que ver, ¿cierto?, con nuestro tejido y con nuestra interacción social. Por lo tanto, ante esa mirada, ¿cierto?, debemos observar estos elementos y evidentemente abrirnos a nuevas metodologías de la investigación. Todavía, ¿cierto?, tenemos a las dos grandes vertientes, ¿no?, de la psicología, ¿cierto?, cualitativa y cuantitativa. Hay otros ofrecimientos en el área que conservan una mirada, ¿cierto?, más integrada en lo social y que te permiten hacer registros, ¿no?, al respecto. Por lo tanto, hay que abrirse a eso, ¿ya? Yo sé que algunos y algunas de las colegas acá trabajan en el contexto universitario, ¿no? Yo me fui de las universidades porque sentí que seguía, ¿cierto?, aportando en un contexto en donde la verdad se ha vuelto una estafa. Ya estafa que los psicólogos y psicólogas recién titulados se dan cuenta cuando tienen que enfrentar el contexto laboral y que no tienen, ¿cierto?, las herramientas, no solo para el trabajo clínico, le pasa a los educacionales, le pasa a los laborales, les pasa a los organizacionales, llegan allá y se dan cuenta que entre lo que estudiaron y la realidad hay una distancia abismante. Para eso, yo creo que también en el trabajo clínico, ¿cierto?, podemos hacer, instalar algunos elementos importantes al respecto de cómo prescribir terapia de pareja. ¿Ah? También en el contexto público, ¿no? Tenemos una mirada, ¿cierto?, que de alguna forma ha avanzado, especialmente para sindicar, por ejemplo, el amor romántico, pero no tenemos un ofrecimiento para quienes desde el amor romántico desean mutar, por ejemplo, a otra forma, ¿cierto?, de vivir en pareja, y no hay acompañamiento clínico, ¿no? Es decir, no se contempla, aunque de todas maneras, ¿cierto? En FONASA, por ejemplo, uno puede comprar cierto bono para terapia de pareja. Entonces eso hay que prescribirlo, y lo mismo, ¿cierto? Y por lo tanto formarse, ¿ya? Y también es lo que tiene que ver con familia. Aquí yo me detengo porque es complejo. De pronto está la tentación, ¿cierto?, de que la terapia de pareja, por ejemplo, consiste en atender dos individuos, ¿ya? Y muchos terapeutas y muchas terapeutas hacen terapia de pareja desde la idea de arbitrar. ¿Te das cuenta? Y resulta que no ese es el papel de un psicólogo o de una psicóloga en ese espacio. No tiene que ver con arbitrar. Y por eso que hay que formarse en el área. Eh, Creo que es importante hoy día estudiar, fomentar y ejecutar la terapia grupal. Ya con Felipe, por ejemplo, estábamos haciendo un trabajo, o bueno, él más bien lo dirige, ¿no?, que tiene que ver con un Fondesit, en donde se está estudiando trauma para personas que sufrieron delitos violentos, ¿no?, de asalto, ¿no? Y es interesante cómo uno empieza a observar, ¿cierto?, una cierta pauta y se pregunta, ¿no?, qué ocurriría si las personas estuvieran proclives, ¿no?, a trabajar en grupo. ¿Ah? Como justamente, por ejemplo, los delitos violentos te hacen percibir dramáticamente tu indefensión ante lo social. Pero qué interesante podría ser, ¿cierto?, estudiar y poder abordar problemáticas en donde se trabaje juntos, a nivel grupal. Eso la universidad y eso hoy día nos enseña. Te das cuenta, desde la uno sale, no aprendes eso, y tampoco en centros como el nuestro, que espero yo podamos pronto presentar una alternativa a este tema. Pero en general la gente no confía. Guardé el examen de la Vamos a silenciar a Ah, Jason y a Muriel. Ahí, están ahí. Denme un segundito, retomo enseguida. Ahí está. Entonces, desde esa línea, siento, creo que ahí hay algo harto que hacer, ¿no? Si hay estudiantes en el área de la salud mental, mirar un poquito la terapia grupal, yo creo que puede ser una puerta, ¿no?, que nos permita acceder de mejor manera a los desafíos que hoy día se plantean. Hacer parte, ya, y aquí hay un punto, ¿no? Cuando uno observa, ¿cierto?, el maltrato a los equipos de salud mental, cuando uno observa, ¿cierto?, los, el burnout, cuando uno observa, ¿cierto?, la frustración de los distintos equipos, creo que también hay que invitar, ¿cierto?, a nuestros colegas y invitar a que hagan parte de las asociaciones de funcionarios de salud. Siempre nuestra
carrera tiende a individualizar. Yo me acuerdo, y siempre me llamaba mucho la atención cuando era docente universitario y estaba en alguna clase y venía una chica o un chico y me decía, profesor, yo soy, cierto, el presidente del centro de estudiantes de acá de la Escuela de Psicología y quiero invitar a los compañeros a una reunión o un encuentro, pase, y ya, listo, y hay que suspender la clase porque estaba esta reunión. Mis estudiantes se iban para su casa, no hacían parte de las reuniones, por ejemplo, de centro de alumnos. Muchos de ellos estudiando en universidades privadas, en donde se quejaban, por ejemplo, de los cobros abusivos, ¿cierto? Y del maltrato que tenían a la distinta administración al respecto de eso. Y en vez de quedarse en una reunión de estudiantes que podrían de alguna forma exigir o pedir mejoras al respecto, se iban. Y ese movimiento lo he observado también en varios colegas al respecto de sus lugares de trabajo. Es decir, hay una suerte de desconfianza, ¿cierto? Hay una suerte de desidia al respecto de hacer parte, ¿cierto? De sindicatos, de asociaciones de funcionarios, de confederaciones. Y hay que estar ahí porque el cambio no va a venir de afuera. Ningún sistema, ¿cierto? De gobierno, de administración pública va a venir a preguntarnos qué necesitan, ¿cierto? Ustedes para estar mejor, o el cambio se instala, ¿cierto? O simplemente se padece, ¿ya? Y desde esa línea, ¿cierto? Creo que un desafío importante tiene que ver con cómo nosotros nos abrimos y deseamos integrar, ¿cierto?, la terapia psicológica como estrategia de autocuidado de la persona del terapeuta. Pongo así, como queriendo hinchar un poco, ¿no? Entre paréntesis, hay demasiada niñez herida, ¿no? Tú pones un curso sobre eso y se te llena. Ojo, ya somos adultos y profesionales, y creo que la terapia es un lugar, siento que hemos desarrollado con bastante eficacia y como un lugar de cuidado al cual también nosotros podemos ir para llevar las heridas que en algún momento nos han acompañado en el desarrollo vital. No es necesario seguir avanzando con eso. Y con eso, ¿cierto? Para dejar 15 minutitos de conversación, les doy las gracias por la paciencia, ¿cierto? Y querer estar hoy día aquí. Y tenemos 15 minutos para conversar. Así que dejo la palabra, voy a sacar esta cosa de aquí, ¿cierto? Y ahí vamos. Así que no sé si alguien quiere decir algo, preguntar, disentir. Hola, primero que nada, Hola. buenas tardes. No, mire, mi consulta es en otro tema. Bueno, primero tuvo excelente la exposición, de verdad que es como de repente gratificante como adquirir conocimiento o ver ¿cómo decirlo? Ver el tema desde otros ámbitos. Uh-huh. Pero, perdón, mi consulta en sí es que mencionó al principio que iba a quedar grabada la clase Uh-huh. y ahí la envían por correo, ¿o cómo? No, después te envían un link, ¿no? Tenemos un canal de YouTube ahí en CESIS y ahí me Ah, ya. imagino yo va quedando. Ah, genial. Gracias. Sí, ahí levanto la manito. Mauricio. Buenas noches. Quería hacer una consulta con respecto al Sí. paradigma que usó con respecto al modelo psicosocial versus el modelo Uh-huh. biomédico. ¿Por Uh-huh. qué usted encuentra que deberíamos ir más al modelo psicosocial si es que siendo que ese es el que se está usando ahora? Si debiéramos, ¿por qué hay que ir más al modelo psicosocial, siendo que es el que se está Lo usando que pasa es que ahora? usted lo colocó como un Uh-huh. paradigma de confrontación negativista en cuanto como si hoy día no estuviéramos en el modelo psicosocial. Bien, 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 porque, bueno, sí yo creo que lo que cierto se observa en Chile, hay un movimiento interesante en el área de la salud, desde que dejamos de pasar de postas consultorios a CEFAM, por ejemplo, en donde hay una, cierto, apuesta por un trabajo, cierto, que integre la familia, no centros de salud familiar. Sin embargo, cuando uno observa, cierto, los programas de salud mental en general todavía están bajo la tutela de un médico. Y una de las situaciones que uno observa como, ¿cierto?, permanente en los y las colegas que trabajan en el área, ¿cierto?, tiene que ver con la incapacidad o la interferencia que se hace desde el profesional médico para el trabajo, es decir, en la frecuencia de las sesiones.
en la manera de abordar la problemática y en la forma de solucionarse, porque si hay algo que tenemos que hacernos cargo, es que de alguna forma, ¿cierto? Esta manera de comprender la salud no tiene el apoyo reforzado de indicadores al respecto, ¿no? Como por ejemplo los modelos biomédicos, en donde tú puedes generar una encuesta, ¿cierto? En fin, y por lo tanto, ¿cierto? El trabajo, especialmente farmacológico desde esa perspectiva, aparece como primera opción. No sé si son modelos, no sé si son formas encontradas negativamente, pero creo que en eso, ¿cierto? El espacio para los y las colegas está bastante más complejo, ¿no? A la hora de abordar las problemáticas. Junto con ello, habría que decir que también nosotros tenemos una responsabilidad importante en eso, porque muchas veces se habla de nuestra precariedad en nuestra formación. Y de pronto tú te vas a encontrar con colegas que efectivamente, con más tiempo para el trabajo, ¿cierto? Con sesiones más frecuentes, no sabría muy bien qué hacer con un paciente. Y eso es complejo. No sé si te responde la pregunta, Mauricio, o era por otra Em, línea. no, no, lo que pasa es que hoy día hay una controversia, por ejemplo, a ver ciertos trastornos solo desde un punto de vista psicosocial y no desde un punto de vista biomédico. Por Ujú, ejemplo, el TDAH, TOC o el mismo TEA. Y ha habido ujú, toda una polémica de tratar de alejarse del modelo biomédico ujú, y aun cuando eso, por ejemplo, lleve a que personas que están diagnosticadas, por ejemplo, con TDAH, hayan colegas que los inciten a decir que no, que lo que usted tiene es TEA, y empezar a ujú, como diagnosticar TEA a Pedro, ujú. Juan y A diestra y Diego, siniestra. Ujú. y instando a dejar medicamentos a personas que si dejan sus medicamentos podrían perfectamente suicidarse Sí, o claro, matar sí, a alguien. claro, sí, claro. O sea, yo creo que ahí no, por eso que el trabajo más bien integrado, ¿no? O sea, yo creo que en el contexto del trabajo clínico, bajo ninguna circunstancia, uno debiera, ¿cierto?, prescribir el que la persona deje el medicamento con la persona. O sea, hoy se me perdió, ahí está, es que es donde bajaste la mano saliste de ahí está. Yo creo que eso uno podría pedirlo con el médico, ¿no? Te das cuenta, hace un trabajo con el equipo profesional, pero no solo en TDAH, sino que, siento, por ejemplo, yo trabajo bastante con enseñando el tratamiento del trastorno de pánico y de pronto te dicen, no, el paciente me dijo que no quería tomar más medicamento. Ese es un problema con el médico. Tal vez tú puedes elaborar un informe y pedir que ya, ¿cierto?, se revise el tema, pero nosotros no podemos prescribir eso, no son modelos en contra. ¿Te das cuenta? El problema es cuando uno establece supremacía respecto del otro. Y eso es complejo. Y hasta aquí, hoy, ¿cierto?, hay que aceptar que de alguna forma, especialmente todo lo que tiene que ver con el colegio médico, la mirada biomédica, sigue teniendo una potencia desequilibrada al respecto. Pero en problemáticas como esa, totalmente de acuerdo. Y en eso lo que te planteaba, ¿no? Como de pronto nuestra formación o nuestra falta de formación, ¿cierto?, impide que equipos de profesionales, no solo médicos, ¿no? Es decir, imagínate lo que es el trabajo con colegas como terapeutas ocupacionales, ¿no?, enfermeras, trabajadoras sociales o trabajadores sociales que debieran estar integrados en el equipo de salud y reconocidos como tal, ¿cierto? Uno de verdad se queda muchas veces desprovisto, ¿cierto?, de alguna explicación a lo que está observando en un paciente determinado. Entonces, en eso totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Mauricio. No sé si ahí te queda. ¿Sí? Ya. Y Camilo. Hola, Camilo. Hola Rodrigo, ¿Cómo ¿qué estamos? tal? ¿Todo bien? Y te quería comentar que bueno, que efectivamente lo que expones me hace mucho sentido porque cuando sí trabajé en el sistema público pasaba estas terribles, algo que solo participé una vez y no quise participar más, que fueron estas famosas no me acuerdo cómo se llama, pero es cuando el psiquiatra va a orientar al equipo psicosocial. Ujú, ujú, Me pareció que fue una de las reuniones más violentas en las que he estado, donde ujú, violenta en el sentido de la forma de hablar de las personas, ¿no? O sea, un poco lo que pasa en los colegios con los pies, donde los niños son TDAH, el caso TEA, el caso no sé cuánto, y, y donde la psiquiatra está sentada en la punta de la cabeza y es la que tiene la palabra final, por ejemplo, es la que guía la reunión, ¿no? Y es a los que nosotros le vamos a pedir una suerte de consejo y rendir al final una suerte de pleitesía por por lo que sea que nos venga a decir. Estos espacios ya dejan de ser colaborativos y reflexivos y eso me preocupa un montón
Y he visto mucha decepción en general del público, de los clientes que nosotros tenemos como terapeuta frente a lo que estamos haciendo como terapeuta. Hay bastante decepción del mundo del cliente con el rol del psicólogo. Y me preocupa Ujú. que la colaboración se esté perdiendo para dar paso a esta tradición biomédica de la consejería y de la persuasión. O sea, las personas salen con un nuevo problema, de repente ya no es Ujú. que quieran dormir mejor en la noche, sino que tienen voy a tomar tu palabra, tienen una niñez herida, y esta se transforma como en un trabajo entre una persuasión, de convencerte de lo que yo pienso acerca de lo que tú tienes, y luego de una prescripción incesante de recetas de cómo tú podrías estar mejor. Me preocupa mucho que estemos perdiendo la colaboración con las personas, la Ujú. colaboración con el cliente. Así Ujú. que eso me hace sentido. Tenemos un Ujú. desafío tremendo por delante, de dejar de lado esta mirada eh, que viene dado del modelo biomédico en nuestra forma de tratar con las personas. Sí, o sea, yo agrego cierto al ladito de lo que tú planteaste, un poquito también cierto nuestra propia formación. Yo creo que junto con eso de pronto hay que hacerse cargo de cierto el trabajo en eso. Yo tengo una suerte de orgullo con la profesión porque creo que somos los profesionales que más invertimos, ¿no? Y de nuestro bolsillo. Lo puedo ver en CESIS, ¿ah? Cómo la gente, siento los colegas, las y los colegas se comprometen, ¿no? Con formación en curso, en diplomado, ¿ah? No necesariamente esperando, ¿no? Que el programa en el que trabajen les facilite con algo, sino que están ahí, pues, y hacen una inversión, y eso al menos a nosotros nos hace muy responsables de lo que queremos entregar. Pero fíjate, por otro lado también es como de pronto nosotros mismos, ¿no? En esos ambientes o en otros, yo de pronto escucho, por ejemplo, colegas que son invitados a programas de televisión, ¿cierto? Y cosas por el estilo, y llevan, ¿cierto? Una cantidad de tips de autoexplotación. ¿Ah? Cuando no hablamos, ¿no? Al respecto, ¿cierto? De justamente la interacción con otros. Es decir, ¿cierto? Cómo ser más proactivos, ¿no? Cómo estar más comprometidos con el tema, pero nunca hablamos, ¿no? Del descanso. Nunca nos referimos, ¿cierto? A estas otras situaciones, y por lo tanto tendemos a sostener en el tiempo una mirada de la psicología bastante intimista, ¿te das cuenta? Y creo que ahí entran discursos como este, que terminan siendo incluso, ¿cierto?, abrazados por los colegas, ¿no? Que efectivamente tienden a tener una mirada al respecto, ¿cierto?, no sé, de su pasado, de su niñez, pero también otras, ¿no?, que van en la línea de trabajar, ¿cierto?, el bienestar desde la relajación, cuando en el fondo estamos pasando por momentos complejos, ¿no?, en términos sociales. Entonces, es un desafío. Natalia levantó la manito. Gracias, Camilo. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Buenas Un noches. gusto. Yo trabajé un tiempo en un CESFAM y también fue terrible en muchos aspectos, o sea, la presión, el estrés y la sensación de responsabilidad que uno tiene con las personas. Pero Ujú. también después que salí, muy quemada también, eh, me di cuenta que en parte sí hay una responsabilidad de nosotros como psicólogos, pero también la forma estructural en que está hecho sistema público, un CESPAM, no nos da mucho margen para hacer lo que realmente necesita la persona para realmente mejorarse. Porque lo que sería más eficiente sería, como lo mencionaste, hay veces que son, o al menos las encuestas decían que son problemas sociales que terminan por generar problemas de salud mental. O sea, por ejemplo, el machismo, yo sea machista, qué sé yo, problemas económicos, etcétera, que termina por enfermar a la gente. Entonces, todo eso requiere también que el sistema público sea capaz de responder en todas las dimensiones, por eso más bien psicosocial, no Ujú. biomédico. Entonces, Mm. hace falta un sistema de salud interdisciplinario, realmente, pero aquí no es Ujú. inter, es multi, porque cada uno está en Ujú. su box haciendo lo suyo y se pasan la información con la ficha. Entonces, yo Ujú. a veces
muchas veces quise hablar con el médico acerca de un paciente, nunca Ujú, había tiempo, no se podía. ujú, O con la trabajadora social tampoco, ni siquiera mm, tampoco la trabajadora social. A veces sí, a veces había más tiempo, a veces con trabajadora ujú, social, pero cada uno en su box y en lo suyo y la mm, información pasaba en la ficha. Entonces, mm, no se está trabajando colaborativamente, incluso en casos muy, solamente los casos así ultra, muy terribles, que ujú, involucra, por ejemplo, toda una familia, por ejemplo, ahí ya se hacía una reunión, ya, pero de análisis de caso, pero la mayoría no. Entonces, mm, queda volando el paciente con la información que le entregó en su sesión con el médico, y llega a uno, es que el médico ujú, me dijo tal cosa, yo qué, cómo, no entiendo, a ver, veo la ficha, y no hay caso cómo interactuar con el médico, cómo ujú, interactuar con la enfermera, ujú. cómo interactuar, entonces no se conversan entre sí los Mm. profesionales, entonces no hay Sí, un claro. trabajo coordinado para que realmente resolver el problema, y más encima el problema a veces no es médico, Ujú, es que la persona no tiene cómo sobrevivir en todas esas mm, condiciones en que está, y llega uno, llega con la depresión, y uno es el que está a cargo de resolver, entre comillas, la depresión, ujú, ujú, porque uno es como el que sabe de eso, y más encima también como psicólogo a veces nos llegan, uno tiene que ser especialista ujú, en todo, o sea, en autismo, o sea, en trastorno del espectro autista, demencia, qué sé yo, pues en déficit atencional, en depresión, en adolescente, hay que saber de todo. ¿Y cómo uno llega ahí a hacer todo? O sea, en el fondo, como, ahí quizás también puede ser parte de nuestra especialización, tener como una subespecialidad en salud pública, ujú, porque también ujú, quizás deberíamos tener una especialidad de salud pública, poder abarcar eficazmente en el poco tiempo de todo. Tal ujú, vez ahí sí va de nuestra profesión, pero muchas veces también lo estructural no permite, porque incluso las personas tienen una sesión al mes, y para muchos casos de salud mental, trastornos de pánico, depresiones graves, no puede ser solo una vez al mes. Entonces, también ahí nos da otra vez qué efectividad vamos a tener si vamos a ver a la persona una vez al mes. mm. Entonces, también Sí. hay otra frustración más, y la persona también se frustra. Y las personas Ujú, después ven, ¿para qué voy al consultorio si no me resuelve nada? No tengo ujú. plata para ir al psicólogo privado, y al final no tengo plata, entonces me deprimo más también. Y me Sí, siguen claro. golpeando, y etcétera. No tengo trabajo, me explotan en el trabajo, y si no trabajo en ese trabajo que me explota, entonces no tengo plata, Ujú, y así. Entonces, al final, ¿qué hacemos nosotros? Eso es lo que a veces me ujú, pasa, y me sentía muy frustrada. ujú, Pero sí podríamos, quizá, en términos de hacernos cargo, en términos de hacer discusión y meternos más, quizá, en política, quizá influir un poco más en esto, desde mostrar la realidad en salud mental como es realmente, como las condicionantes de la salud están afectando la salud mental, y no es solamente médico, y quizás deberíamos hacernos cargo por ahí, y por otro lado, formarnos en salud pública, que es como hay que saber específicamente cómo atender bajo esas condiciones, creo yo. O sea, eso me parece. ¿Aló? Sí, creo que Ah, parece que se fue Rodrigo Rodrigo. tuvo Mm. un problema de conexión ahí. Voy a esperar a ver si es que me menciona algo. Si ahí dice que se cayó la señal. Vamos a ver si es que puede conectarse. Si no, vamos a agradecerle también ahí ahí estoy, a, ahí estoy, ahí estoy, ahí Rodrigo. estoy. Bien, Llegué, genial. llegué, llegué. Sí, pues Natalia, yo por eso creo que cuando te dices entrar en política, no sé si tiene que ver con eso, ¿no? Pero sí, por ejemplo, agruparse, ¿no? Hacer parte de esas agrupaciones, ¿cierto? De colegas y de compañeros de trabajo, y desde ahí gestionar, ¿no? Sabemos que es un desafío enorme y largo, ¿no? Así que por ahí va el tema. Y quería leer un par de preguntas, pero cuando me caí se me fueron, ¿no? Entonces alcancé a leer la pregunta de una colega que se refería a los pacientes que vienen, consultan y hasta cuando se sienten bien y luego se van y luego, ¿cierto? Vuelven porque se empezaron a sentir mal y luego se sienten bien y se van. O sea, yo creo que ahí, ¿cierto? Hay como dos niveles de respuesta, ¿no? Creo que sin el deseo de alargar, ¿no? Un nivel de respuesta tiene que ver con que culturalmente hemos construido una sociedad que no sabe qué hacer con el sufrimiento, la muerte y el dolor. Es decir, las despegamos, ¿no? De la vida. Es decir, miremos nuestro cementerio, son parques, te das cuenta, los cabros chicos pueden ir a elevar volantines, los niños ahí. Entonces,
no sabemos qué hacer con eso, no hemos vuelto una cultura analgésica, es decir, para cada dolor un medicamento. ¿Está mal, está bien? No, pero ha provocado, ¿cierto?, justamente erradicar de nuestra manera de comprender la vida estos aspectos. Y eso hace que tengamos una utilización, ¿cierto?, en esta cultura analgésica, como dice el Eduardo ahí, ¿cierto?, en donde de alguna forma, ¿cierto?, la utilización de la terapia también consiste en eso, en el alivio sintomático. ¿Te das cuenta? Entonces las personas vienen, se sienten bien y se van. Aunque no hayamos terminado, ¿no? Porque el problema de finalizar la terapia es un problema más nuestro que de las personas. Las personas vienen porque se sienten bien, se van cuando se sienten, perdón, porque se sienten mal, se van porque se sienten bien. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el trabajo es cómo vamos elaborando ciertos procesos clínicos que de alguna forma, ¿cierto?, no se extiendan en lo innecesario. ¿Te das cuenta? De pronto tenemos tendencia, ¿no?, a tener una mirada causalista, ¿no? Lo que sufre la persona se explica por un problema en el pasado y se instalan conversaciones que de verdad son desatingentes, cuando lo que está ocurriendo es ahora, ¿ya? En fin, va como por ahí, ¿no?, para conversar un poquito más. No sé si había una de las preguntas ahí, Luis, tú me las leí, habían unas preguntas más o menos larguitas, para que no quede así. Pero yo las perdí todas, como me caí, el chat se me limpió. Vamos a revisarlas inmediatamente, Rodrigo. Un segundito. Bueno, aquí nos escribe Alejandra, por ejemplo, dice que es trabajadora social y dice que es muy importante tener dupla. En su caso, trabaja en el programa PPF y es imprescindible las dos miradas porque se entiende que lo social, como lo que comenta ahí, puede pasar a una enfermedad mental. Ahí nos escribe eso. Tenemos también por acá de Jorge, dice, el gran desafío para todos también es que podemos potenciarnos como gremio y colegas, hacerlo como disciplina, tener mucho más espacios de reunión y discusión. Últimamente los únicos espacios que veo son los congresos. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con el Colegio de Psicólogos? Al parecer no es representativo de los mismos psicólogos y es algo más academista. Si tuviéramos una unidad potente, podríamos tener mejor incidencia en políticas públicas y cómo no esperar que tomen decisiones por nosotros. Vamos a ver aquí otra de las preguntas más contundentes que nos mandaron, comentarios. Pero acá dice que es importante, creo que es importante el desafío levantar más espacios de ecoterapia, quizás con trabajadores sociales, inclusive estamos muy acostumbrados, quienes atendemos personas, a trabajar soles. Trabajadores sociales al código sanitario pone también tener más disciplina en la sistematización de buenas prácticas y fortalecer competencias de liderazgo. Vamos a ver aquí otra preguntita. Dice sobre consultantes que desaparecen del proceso terapéutico con favorables indicadores de cambio terapéutico, después vuelven en un tiempo, pero luego vuelven a desaparecer si no responden o no, o responden intermitentemente. Muchos ya tienen historias de estas conductas, de darse de alta solos, o solo van a terapia cuando se sienten mal, pero no continúan en su tratamiento por su motivo de consulta. ¿Qué hacer en estas situaciones? Y bueno, esas serían como más las preguntitas Bien, más abiertas que habían ahí ya, en pues. los comentarios. Entonces dejamos la puerta abierta, ¿cierto?, y la invitación a otro seminario que vamos a realizar, ¿cierto?, en algún momento, ahí estar atentos. Sobre bibliografía, pucha, yo creo que, no sé, si me escribe te puedo dar, ¿cierto?, ahí, pero hay trabajos importantes, por ejemplo, de White Epstein en terapia narrativa, ¿cierto? Hay trabajo importante de Steve DeChazer y Leiso Kimber en terapia centrada en solución. Lo que citaba Luis ahí, ¿no es cierto?, la ética del cuidado de Gilligan. Y creo que hay que mirar también, ¿cierto?, psicología en perspectiva de género, terapia en perspectiva de género. Creo que por ahí va un poquito el tema. Bien. No sé, Luis, te dejo la palabra porque tampoco Sí, quiero abusar de la buena voluntad y el tiempo de las personas presentes. lo primero, Rodrigo, igual agradecerte una tremenda ponencia en la que nos ha indicado hoy. La gente aquí lo dice en comentarios, está muy agradecida, así que de verdad
Gracias por esta instancia. Creo que hablo en nombre de todos los que nos acompañan hoy, las más de 200 personas que nos acompañan. Importante otra cosita, ya hablaba ahí Rodrigo de seminarios. La próxima semana acá en CESIS ya comenzamos con el mes del orgullo, así que vamos a tener varias actividades, entre ellas también actividades gratuitas, también certificadas, y una de ellas la próxima semana, que es herramientas para el abordaje afirmativo con la comunidad LGBTIQANB+. Así que ahí va a estar el psicólogo Jaime Méndez a cargo de este seminario certificado para que nos acompañen el próximo miércoles 7 de junio a las 9 de la noche. Ahí probablemente, igual como ya han participado de estas instancias, les va a llegar una invitación también a sus correos electrónicos. Y vamos a comentar ahora el tema de la certificación de esta instancia. Espero ahí se pueda estar viendo bien la pantalla. Así que quédense. Pueden tomar captura de pantalla para la información que le vamos a entregar ahora, es muy importante para que la tengan. Igual le vamos a mandar un correo a todos los participantes hoy sobre la información que vamos a entregar ahora. Contarles, tenemos el Congreso en Psicoterapia Breve que va a ser el 12, 13 y 14 de octubre, online, 100% online, y la preventa ya está disponible en inscripciones con un precio especial, con un precio oferta hasta el día domingo en nuestro sitio web, ahí en portal.cesis.cl/congreso 2023 o escaneando ahí el código QR. Va a estar Rodrigo Mardones, va a estar Felipe García, Erika Rodríguez, Marcelo Severio, la doctora Luz de Lourdes, Carlos Pérez Soto y muchos otros nombres más que vamos a estar entregándole en los próximos días a través de redes sociales. Así que hasta el día domingo está la oferta, el precio especial de preventa de este congreso. También la próxima semana el psicólogo Rodrigo Mardones va a dictar un curso para que podamos seguir abordando estas temáticas tan interesantes. El curso se llama Técnicas desde la terapia breve para construir proyectos terapéuticos. Es la próxima semana, el 5 y 8 de junio, y va a estar también en valor oferta promocional de 23.990 pesos para Chile, $31 para otros países de Latinoamérica a través de PayPal, escaneando ahí el código QR, también en oferta hasta el día domingo por la oferta Cyber que hemos extendido. Este y todos los cursos están a ese valor especial, así que aprovechen esta oferta también hasta el día domingo. Y vamos ahora ya con lo importante, lo que estaban esperando, el certificado. Ahí está. Tenemos el certificado de participación que pueden escanear a través del código QR, a través de el chat, ahí que vamos a estar enviando la información para que tomen el link, ingresen su nombre, el nombre que va a aparecer en el certificado, su correo electrónico, y en cosa de minutos les va a llegar el certificado. Es muy importante que sepan que la plataforma permite solo 400 envíos en 24 horas. Si hoy, esta noche, se completan estos cupos y no pueden obtenerlo, vuelvan a intentarlo mañana en la noche. Van a obtener todo su certificado sí o sí. Ingresen ahí a lo que estamos mandando por comentarios, escaneando el código QR, o también a la información que les vamos a hacer llegar mañana al mediodía probablemente, sobre todo lo que le acabamos de entregar. No sé si queda alguna duda con la obtención de los certificados, alguna duda con lo que les acabamos de entregar para contestarla. Mientras ahí pueden tomar las fotografías, tomar los enlaces y obtener su certificado. Bueno, si no hay entonces nada más que decir, muchas gracias a todos de verdad por participar en nombre de CESIS, de Rodrigo, también de Felipe García. Muchas gracias por acompañarnos hoy y esperamos nos puedan también seguir acompañando en las otras instancias que vamos a tener. Como ya le mencionamos, se viene el mes del orgullo, tenemos varias actividades para que ahí sigamos todos creciendo como profesionales, ¿no? Para seguir aportando un granito de arena a la salud mental. No sé si Rodrigo, ¿quieres decir algo? Sí, quiero despedirme y agradecer, ¿cierto?, el interés y la compañía en un horario que sabemos la mayoría descansamos. Así que espero que haya sido un aporte. Así que un abrazo a todas y a todos. Que tengan un buen descanso. Chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias.